se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, pronto vendrá. Padre nuestro, y misericordioso Dios, que moras en la gloria eterna del santuario celestial, con tu amado Hijo Cristo Jesús, llevando a cabo la última obra de mediación, la última súplica, que el cielo pueda ser única y exclusivamente en favor de los que se allegan a ti, no solo buscando perdón a sus pecados, sino lo que más anhela y desea un pecador, y es que le borren eternamente y para siempre todos sus errores, equivocaciones, inmundicias y transgresiones de tu libro. Sabemos dónde estás, Padre bondadoso, sabemos de lo que llevas a cabo allí, de tus andanzas y de todas las cosas que tú quisieras hacer para beneficiarnos de nosotros. No podemos movernos en una experiencia y en un conocimiento inferior a la obra tan superior y sublime que tú llevas a cabo allí. Debemos estar a tono con esa obra. Debemos estar a tono también, Padre bondadoso, con tu ministerio. Como dices tú, que mientras tú haces la obra de expiación, de purificación y de limpieza de tu templo en el santuario celestial, nosotros deberíamos de estar haciendo también la nuestra en el templo de nuestras almas. Te rogamos, pues, Padre, que nos des de tu espíritu, que nuestras mentes puedan ser puestas, Señor, bajo tu control, que podamos discernir, entender, que nos des luz, ardiente fe y valor para enfrentar esta hora final de nuestra experiencia. Te suplicamos, Padre, que bendigas a los hermanos en el mundo, tengas misericordia de todos nosotros y nos uses para tu gloria y nos des de tu espíritu para incorporar tus verdades en nuestra vida. Por el amor de Cristo Jesús, lo suplicamos y lo agradecemos todo. Amén. Amén. Que el Señor sea quien personalmente nos enseña esta noche a través de su Espíritu Santo. Que verdaderamente el mensaje que Él nos dé para este día sea el mensaje que su pueblo necesita en este tiempo. Lástima que se perdió, no se pudo grabar para ponerlo en el aire, el mensaje del tercer ángel. Vamos a retomarlo después, pero esta noche vamos a mirar un poquito acerca de ese mensaje del tercer ángel, hermanos. Vamos a repasar ese texto en el cual el Señor nos muestra lo que es la proclamación fuerte y poderosa del mensaje de el tercer ángel, que en realidad no se entiende, no se comprende, la gente no sabe de qué se trata esa amenaza, la gente no entiende a razón o por qué motivo el Señor lanza tan terrible amenaza, como dice allá en el conflicto de los siglos, en la página 503, dice allí que la más terrible amenaza que jamás haya sido dirigida a los mortales se encuentra contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sobre los hombres sin mezcla de misericordia. Dice, los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad de librarse de ellos. El Señor nos dice aquí entonces que es un pecado horrendo el que atrae la ira de Dios sin misericordia. Y dice también que los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante a esta importante cuestión. Dice que la amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él.
este pecado. ¿Cuál es este pecado, hermanos? Este pecado es que la gente está adorando al papado y está adorando al protestantismo. Este pecado es que el papado impuso el domingo como día de culto y de adoración, exaltando y ensalzando a Satanás. Y este pecado tan grande y tan terrible es que el protestantismo, con toda la luz que Dios le dio, con toda la revelación que el cielo le ha dado, está siguiendo las huellas del sistema romano papal. Y no solamente nos dice la Escritura que va a exaltar y a ensalzar al sistema romano papal guardando el domingo como lo está haciendo y como lo ha hecho, sino que aquellos que tuvieron grande luz, dice que también trabajarán para ayudar al protestantismo apóstata y al sistema romano papal a establecer el domingo como un día de culto satánico en el mundo entero. No se escapará ninguna iglesia cristiana, ninguna iglesia evangélica, ninguna iglesia de esas que dicen o se han declarado ser protestantes, ninguna iglesia de esas que dicen tener aversión y aborrecimiento al sistema romano papal, no se escapará, hermanos, de darle culto y alabanza a el papado. Así se llamen adventistas del séptimo día, que deberían de ser conocidos en el mundo entero como enemigos acérrimos del sistema romano papal, y no lo son, así como la iglesia adventista, que debiera de ser considerada en todo este planeta como el enemigo número uno, desenmascarador y exponente de todo lo que es el pecado, la maldad y la impostura y todo lo que tiene que ver con la farsa del sistema romano papal. Aún la iglesia adventista, nos dice la Escritura, hermanos, que está trabajando y trabajará para que se le dé a las leyes dominicales una sanción y para darle el poder nuevamente hegemónico al sistema romano papal sobre este planeta y sobre esta tierra, como escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, versículo 12, hablándonos de los 10 cuernos que representa y significa todo el mundo político. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 7 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Permítame, Maranata, en el maletín. Aún no han recibido, pero dice que por una hora, es decir, 15 días proféticos, hermanos, 15 días literales. Una hora profética equivale a 15 días literales. Dice, recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Dice, estos tienen un propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y dice el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Van a pelear contra quién? ¿Contra quién están peleando, hermanos? Están peleando contra el Cordero. Dice en la Escritura que los resultados no se dejarán esperar, porque dice que Él los vencerá. Eso es lo que nos dice el Espíritu de la profecía, el Espíritu Santo, hermanos. Allí en el libro de Maranata, en la página 191, nos dice allí, en la página 185, nos dice qué entidad le entrega su reino a esta potencia, es decir, al sistema romano papal, y responde el Espíritu de la profecía, el protestantismo. Un poder que mientras profesa tener el carácter y el espíritu de un cordero y estar aliado con el cielo, habla con la voz de un dragón. Está movido por una fuerza que procede de abajo. Y dice, cuando la Biblia dice que estos tienen un mismo propósito, aquí el Espíritu de la profecía nos lo amplía, nos lo aclara y nos confirma lo que se hará. Dice, habrá un lazo universal de unión, una gran armonía, una conferencia de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Todos los poderes
políticos. Dice, así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresor contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia que manifestó el papado, cuando en el pasado persiguió a los que se negaban a conformarse con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. En la lucha que se librará en los últimos días, ahora, hoy, en el 2017, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corrompidos que se apartaron de la lealtad a la ley de Jehová. En esta lucha, oigan bien, el sábado del cuarto mandamiento será el punto controvertido, porque en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica como el creador del cielo y de la tierra. Aquí encontramos nosotros entonces algo de todo lo que es el mensaje de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9, ¿por qué el Señor va a derramar la ira? Oigan esto, la ira sobre aquellos que adoren al papado guardando el domingo, o que adoren al protestantismo que guarda el domingo, o que adore a aquellos que, diciendo ser protestantes o evangélicos o cristianos, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice que guardadora del sábado, pero que va a imponer, va a ayudar, está colaborando, está trabajando para que el día domingo sea impuesto como ley obligatoria nacional en los Estados Unidos, y después nos dice la Escritura que será impuesta como ley universal, como global en este planeta y en esta tierra. Así que el Señor nos está diciendo, cuando el Señor nos dice, hermanos, y nos habla de las iglesias protestantes y del mundo protestante, nos está hablando y nos expresa en la Escritura que es todo el protestantismo, todas las iglesias cristianas, todas las iglesias evangélicas, sin excepción, sin excepción. Por eso el Señor nos habla allá en el libro de Mateo, en el capítulo 25, cuando nos habla de las 10 vírgenes. 10 vírgenes representan, vírgenes significa mujeres, mujeres significa iglesias, y el Señor Jesús está diciéndonos allí es que el reino de los cielos será semejante. Es una parábola profética lo que el Señor nos está dejando allí. El reino de los cielos será semejante, dice, a 10 vírgenes. Ninguna de las profecías, ninguna de las parábolas de Jesús comienzan con será. El verbo ser siempre lo usó él en presente, pero en la parábola de las 10 vírgenes lo usa en futuro, y el espíritu de la profecía nos dice que esta parábola incluye y está involucrando a todo el mundo cristiano, todo lo que se dice llamarse cristiano, sea católico, sea protestante, sea evangélico, sea como se llame, pero que crean que Cristo es el Señor. Queridos hermanos, está involucrado en esa obra de que las 10, que significa todo en la Biblia, todas las iglesias, dice el Señor, esas serán entonces todas las que tienen la lámpara, todas las que tienen el aceite, todas las que tienen el nombre de cristianas, todas las que creen, queridos hermanos, en que Cristo viene, esas, dice el Señor. Por eso Él nos deja allá en el libro de Isaías, también en el capítulo 4, en el versículo 1, nos dice que echarán mano en aquel tiempo. En aquel tiempo nos dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que en aquel tiempo es el tiempo del fin. Nos dice, hermanos, entonces, que esas 7 mujeres en el tiempo del fin, 7, ustedes saben que significa completo, significa todo, significa totalidad, significa plenitud. Ese 7, hermanos, en la Biblia, ustedes saben que es el número usado por Dios. Allá en el libro de Hechos de los Apóstoles,
en la página 467 nos dice el Espíritu Santo que el número 7 significa completo, significa plenitud, significa totalidad, significa perfección, significa completo, nos dice el Señor. Es decir, todas las iglesias, todas las mujeres, todas las iglesias en el tiempo del fin echarían mano de ¿quién? Del Cristo Jesús como una fachada para ellos hacer su obra y ayudar también al diablo, hermanos. Eso es lo que nos dice el Señor en su expresión y en su palabra, y dice que desecharán su pan, desecharán su justicia, no querrán hacer vida marital con este hombre, no querrán tener ningún tipo de relación con él, no querrán tener ningún tipo de sometimiento a él, solo quieren es su nombre. Y eso es lo que nos dice el Señor. Entonces, si la Escritura nos dice, hermanos, que la ira de Dios va a ser derramada sobre los que adoren y acepten el domingo del sistema romano papal y guarden su día como día de marca de autoridad, y que si el Señor va a derramar su ira sobre los que adoren de la imagen de la bestia, que adoren a la imagen de la bestia y guarden el domingo que ha impuesto el sistema protestante, dice que si el Señor dice que esos van a beber de su ira, que si alguno adora a la bestia, al papado y a su imagen, al protestantismo apóstata, y va a recibir la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado sin mezcla, sin suavizante en el cáliz de su ira. Entonces pensemos, hermanos, él será de aquellos sistemas como el protestantismo apóstata, como todas las organizaciones protestantes, cuyos búnkeres, cuyos cuarteles generales están en los Estados Unidos. ¿Y qué será, queridos hermanos, entonces del sistema romano papal, de ese gigantesco sistema religioso de engaño y de mentira que es el sistema romano papal? Si la ira de Dios va a ser vaciada pura sobre los miembros, los feligreses, los seguidores, los adoradores, los fans, los que quieren adorarlo al sistema romano papal en su día, ¿qué tiene reservado el Señor entonces para los sistemas como tales, para las organizaciones como tales, para las denominaciones como tales? Eso es lo que nos dice el Señor aquí, y eso es lo que vamos a estudiar, hermanos. Miren, el Señor, ¿por qué Dios odia a la bestia y a su imagen? ¿Por qué Dios odia al papado y al protestantismo apóstata? ¿Por qué Dios odia a la Iglesia católica y a todas las iglesias que dicen ser evangélicas? Ese debe ser el título de nuestro tema en esta noche. ¿Por qué Dios odia al papado y por qué Dios odia a las iglesias cristianas? Así debe de ser el título de esta noche, para que ustedes entiendan y comprendan la clase de conflicto en que estamos, queridos hermanos. Y por eso el Señor nos dice que en ese conflicto en que estamos y en esa proclamación que debemos hacer en esta hora final, dice, y termina este mensaje del tercer ángel, termina diciendo que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque muy pocos, queridos hermanos, muy pocos en este planeta se van a librar de recibir la marca de la bestia, porque estamos en planes de contemporizar, estamos en planes de amigos, estamos en planes de hacernos pasito, estamos en planes de no involucrar, no meter en los cálculos de nuestra experiencia cristiana nuestro pellejo. Aquí creemos es la presuntuosa manera de ver nosotros, de que nosotros somos de Dios y que por lo tanto Dios nos va a cuidar. Hermanos, dice que todo el pueblo de Dios va a ser probado. Eso es lo que nos dice el Señor. Oigan esta cita, allá en Maranata, en la página 249, dice que unos pocos, poquísimos, del inmenso número que puebla la tierra, serán salvos para vida eterna, en tanto que las multitudes que no han perfeccionado sus almas en la obediencia a la verdad serán destinadas a la muerte segunda. Unos pocos, poquísimos, porque pocos es mucha
gente. Y oiga lo que sigue diciendo, hermanos. Dice, en Joyas de los Testimonios, tomo 1, en la página 90, dice el Señor, y en español, en Testimonios, tomo 1, página 527, dice, me fue mostrado el hecho alarmante de que solo una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad serán santificados por ella y salvados. Y dice en Joyas de los Testimonios, en la página 90, en Joyas de los Testimonios, tomo 1, también página 90, allí mismo, dice, me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad, solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos ni santificados por ella. Y sigue diciendo más, allá en el libro de Maranata, en la página 273, dice, el mundo entero se verá envuelto en una ruina más terrible que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y en la página 239 también de Maranata dice, la gran masa de cristianos profesos sufrirá una amarga desilusión en el día del Señor. Eso es lo que nos dice. Y nos dice más. Dice allá en Joyas de los Testimonios, tomo 1, en la página 330, dice que la fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. Esperamos todos, menos la aparición de Cristo en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Esperamos todo, que se nos arregle la vida. Ya entramos en la experiencia del engaño protestante de que la prosperidad debe ser y es la meta a seguir, que la mundanalidad es la ricura, que el hedonismo es lo que debemos nosotros de disfrutar en este mundo. La vida es placer y todo es placer y la vida es placer. Eso es lo que nos dice el Señor, hermanos, que la fe en esa venida de Cristo se está desvaneciendo. Como dice él mismo, estamos en el tiempo de la tardanza, ya estamos en el tiempo de la tardanza. Este es el tiempo en que el esposo se está retrasando. Y oigan lo que dice, hermanos, en Evangelismo, en la página 265, que es al punto donde vamos en esta noche, dice que cuando se anule la vigencia de la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por terribles pruebas. La iglesia, ¿cuál iglesia, hermanos? No vayan a pensar que es la iglesia adventista. No vayan a pensar que es la iglesia católica, no vayan a pensar que es la iglesia presbiteriana, bautista, pentecostal o la iglesia wesleyana o luterana. No, la iglesia es la iglesia fiel, hermanos, la iglesia del Señor, la iglesia fiel. Y oiga lo que nos dice, cuando se anule la vigencia de la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por terribles pruebas. Y una parte más grande de sus miembros que la que ahora podríamos anticipar, irá en pos de espíritus seductores y de doctrinas de demonios. Oiga lo que nos dice la Escritura aquí, hermanos. Lo que nos dice el Señor en Evangelismo, página 265, que cuando la ley de Dios se anule, cuando vengan las leyes dominicales, cuando venga el alboroto por la cuestión del sábado y el domingo, dice que el pueblo de Dios, la iglesia será ¿qué? Zarandeada por terribles pruebas. Y una parte más grande de sus miembros que la que ahora podríamos anticipar, irá en pos de espíritus seductores y de doctrinas de demonios. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Entonces lo que estamos estudiando aquí es que cuando venga la parte dura de la proclamación del mensaje del tercer ángel, entonces nos encontraremos, hermanos, con situaciones que nos llenarán de terror y horror. Y como los dirigentes y como la parte conservadora del mensaje adventista y de los que tienen esta luz se irá detrás, como dice allí, de los espíritus seductores y de las doctrinas de los demonios, entonces ocurrirá exactamente como en los días de Cristo, que ninguno de los dirigentes creyó en él, ninguno de los príncipes de Israel creyó en Cristo, ninguno de los sumos sacerdotes de Israel creyó en Cristo, ninguno de los fariseos
y de los hombres influyentes en Israel creyó en Cristo, y entonces la gente se puso en la disyuntiva, en el dilema de que si estos hombres tan santos, tan puros, tan experimentados, tan sabios y que han estado durante tantos años en esta experiencia, 10, 30, 40, 50 y más años, ¿cómo es que si ellos no lo siguen, qué vamos a hacer nosotros detrás del tal? Eso es lo que nos dice el Señor, que la historia se repetirá, porque la historia de la humanidad es una repetición de la repetidera, como escrito está en Eclesiastés 1:9, que lo que es ya fue y que lo que será ya pasó, y la historia se repetirá y que no hay nada nuevo debajo de este planeta, debajo de este sol, debajo de este cielo, queridos hermanos. Y eso es lo que el Señor nos dice para que entendamos nosotros entonces por qué es que Él odia al papado, por qué Dios odia a las iglesias cristianas en esta hora final. Miren, por ejemplo, lo que hará la iglesia adventista. Miren la profecía tan terrible que va a hacer la iglesia adventista, y por qué estudiábamos en el mensaje del tercer ángel que el Señor le da la sentencia a la iglesia adventista, a la organización adventista, le da la sentencia de que será abatida serás abatida hasta el infierno, dice el Señor allá en el libro de Review and Herald, en el agosto 1 de 1893, dice el Señor allí hablando de la iglesia adventista que ha tenido grande luz, que será abatida, dice, hasta el infierno, hasta el Seol, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Toda la luz, toda la revelación que Dios le ha dado a la iglesia adventista no la ha tenido nadie en este planeta desde que se fundó este mundo. Por eso el Señor dice que Babilonia, que la iglesia adventista es peor que Babilonia, porque ha tenido más luz para pisotear. Y aquí el Señor nos dice que la iglesia adventista será peor que Sodoma y que Gomorra, porque si hubiera tenido la luz Sodoma que tuvo la iglesia adventista, que ha tenido la iglesia adventista, queridos hermanos, dice que permanecería hasta hoy. Y dice el Señor, por lo tanto os digo, iglesia adventista del séptimo día, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Oh, dice el Señor que el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para la organización adventista. Hermanos, mire, es tiempo de que ustedes, digo ustedes porque ya eso ocurrió en mi experiencia cristiana, es tiempo de que los adventistas que están queriéndole caminar al Señor y que están en plan de salir del sistema romano, del sistema organizacional, queridos hermanos, siguiendo no solamente el mensaje del primero, el mensaje del segundo y ahora el mensaje del tercero, es tiempo que ya se olviden de la iglesia adventista, ya no le sigan la cuerda a la iglesia adventista, no tomen la iglesia adventista como punto de referencia para saber en qué tiempo o en qué punto estamos. Es tiempo de perderle ya la noción de la existencia de la iglesia adventista en este planeta, porque el Señor ya la sentenció, y esta sentencia que el Señor da aquí en la Review and Herald a la iglesia adventista es exactamente la misma sentencia que le dio a Satanás en Isaías 14:15, cuando le dice que hasta el infierno será derribado y será abatido. La misma sentencia. Ahora la pregunta es, si esta es la sentencia que Dios le ha dado a la iglesia adventista del séptimo día, entonces, ¿a dónde irá a parar? ¿A dónde irá a aparecer las demás iglesias? Si la iglesia adventista es la que se le da esta sentencia, ¿qué será, hermanos? ¿Qué será? ¿Qué será de las demás iglesias? ¿Qué será de las otras denominaciones? Como escrito está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque es tiempo, dice el Señor, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellos que no tuvieron mensaje de primero, no tuvieron mensaje del segundo y no tuvieron el conocimiento del mensaje del tercero porque no se proclamó, porque la iglesia es muda, porque no hablan? Queridos hermanos, dice el Señor, ¿a dónde irá a parar allá? Y que si con dificultad se salva el justo, entonces,
¿qué será? Y de los otros, de los que están pereciendo en el pecado, en la maldad y la iniquidad. Oiga, hermanos, oiga lo que harán, lo que están haciendo los dirigentes adventistas, que se volvieron enemigos de Dios, perseguidores de Dios. Ustedes saben que a través de la historia de la humanidad, a través de la historia evangélica, han habido hombres de Dios perseguidores de Jesucristo. Han habido perseguidores de Jesucristo en el nombre de Dios. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un perseguidor de Cristo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor Jesús, y Él lo llama perseguidor. Saulo lo llama, ¿por qué me persigues? Eso es lo que nos dice el Señor. Igualmente, será la iglesia adventista hace rato se convirtió en perseguidora. Hace más de 100 años la iglesia adventista es perseguidora, hermanos. Hace más de 100 años la iglesia adventista es perseguidora. A la muerte de la hermana White se violentaron y se rompieron todos los lazos de amor y de ternura y del Espíritu de Dios en la iglesia adventista. Hace siglos, el Señor nos dice que hace un siglo ya que la iglesia adventista es perseguidora. Y eso es lo que nos dice el Señor allí, que cuando las iglesias llegaran a ese punto de a ponerse en contra del mensaje del Señor, dice que se convertirían en perseguidoras. Eso es lo que nos dice aquí el libro de Testimonio para los Ministros. Testimonios para los ministros en la página 117, hermanos. Oiga lo que nos dice en la página 117, Testimonios para los Ministros. El Señor dice que Él quiso enviarnos toda la luz completica, ordenada y bien dirigida y bien clarita a través de la hermana White, pero dice que cuando ella empezó a dar estos mensajes claros y directos, hermanos, sin curvas, dice que la quisieron apedrear como quisieron apedrear a Josué y a Caleb. Por lo tanto, dice que el Señor cogió la luz y la revelación y la volatilizó en todo lo que es la revelación del espíritu de la profecía. Y aquí encontramos entonces esta luz en la página 117 de Testimonios para los Ministros. Dice que las iglesias representadas por Babilonia aparecen como caídas de su estado espiritual para convertirse en un poder perseguidor contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué nos dice el Señor que representan las iglesias de Babilonia? Dice, las iglesias representadas por Babilonia son y están caídas, dice, de su estado espiritual exaltado, y se han convertido ¿en qué? En perseguidoras, hermanos. Eso es lo que nos dice el Señor. Y nos dice allá en el libro de Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 77, Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 77, para confirmarnos eso, que cuál es la causa por la cual se volvieron perseguidoras estas iglesias, todas estas denominaciones religiosas que dicen ser cristianas, que dicen ser seguidoras de Cristo. Dice en la página 77 de Mensajes Selectos, tomo 2. Tomen nota de todos estos temas, hermanos, para que los repasen en la soledad, en el silencio y en la oración y en la comunión con el Espíritu Santo, para que Él les muestre, les indique, les amplíe estas revelaciones. Dice, todo este capítulo, Apocalipsis 18, demuestra que la Babilonia que ha caído está constituida por las iglesias que no reciban el mensaje de amonestación que el Señor ha dado en los mensajes del primer, segundo y tercer ángeles. Rehusaron la verdad y aceptaron una mentira. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces nos dice el Señor que el vino de Babilonia
El vino de Babilonia de Apocalipsis 18 dice que consistirá en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado que el Señor Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre, y también en la creencia de la inmortalidad del alma. Miren, hermanos, allí mismo en la página 77 de Mensajes Selectos, tomo 2, nos dice que el vino de Babilonia consiste en ¿qué? En dos cositas. Consiste en exaltar el domingo, hermanos, exaltar el domingo. Y en segundo lugar, nos dice la creencia en la inmortalidad del alma. ¿Quién va a creernos, hermanos, si predicáramos, si dijéramos? ¿Quién va a creernos este mensaje de que la iglesia adventista, que ha tenido tanta luz y tanta revelación para creer con todas las evidencias bíblicas y el espíritu de la profecía, capítulos enteros, todo el conflicto de los siglos, nos enseña que los muertos están muertos, hermanos, que la inmortalidad del alma es un engaño de satánico? ¿Quién nos va a creer, hermanos, si dijéramos, si vamos a decir en esta tarde que la iglesia adventista terminará también creyendo en muertos, terminará también en sesiones espiritistas, terminarán también creyendo en que los muertos no están muertos y caerán en el mismo engaño, queridos hermanos? ¿Por qué? Ustedes saben que el diablo, cuando no logra engañarnos a nosotros de una manera, él busca otras maneras para llevarnos al mismo engaño. Miren ustedes que ningún adventista nos va a decir, llegado el tiempo ni ahora, que los muertos se van para el cielo y que el hombre está consciente en su estado mortal. Todos los adventistas saben que esa es una enseñanza satánica, pero el Señor nos dice que el diablo, antes de meternos una mentira, nos dice 99 verdades. Y eso es lo que va a hacer con el mundo adventista, con el mundo religioso, con el mundo cristiano, con el mundo protestante. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos dice que lo que el diablo va a usar para llevar a la gente allá es la cuestión del sábado, es derribar la ley. Y ustedes saben que el Señor nos dice que si se quita la ley, ¿qué es pecado? Dice que pecado es transgresión de la ley. Si no hay ley, no hay pecado, hermanos. Eso es lo que nos dice el Señor, que si no hay ley, no hay pecado. Que si no hay pecado, entonces el hombre es ¿qué? El hombre es inmortal, porque el Señor nos dice que la paga del pecado es muerte. Y si el hombre es inmortal, mire, ahí le metió el engaño, ya le metió el engaño. Cuando tumben el sábado en lugar del domingo, dice que quitarán la ley. Si el Señor nos dice que pecado es transgresión de la ley, y que si no hay ley, no hay pecado. Y entonces, si no hay pecado, no hay muerte, hermanos. Allí caen redonditos. El primer engaño, la inmortalidad del alma. Y el segundo engaño, si no hay muerte, ¿el hombre es qué? El hombre es inmortal. Si el hombre es inmortal, entonces el hombre es Dios, hermanos. Ahí caen en el segundo engaño del Edén. 2 engaños del Edén. No moriréis y seréis Dios. Ese es el engaño que ha introducido el diablo en la iglesia adventista y llevará a todas las iglesias religiosas y cristianas a la misma manera, llevándolos por otro lado, hermanos. Oiga lo que nos dice aquí. ¿Cómo se hará esto dentro de la iglesia adventista, hermanos? Y con cosas muy buenas, le van a decir cosas buenas a la gente, cosas muy sensatas, cosas muy verdaderamente buenas, cosas por las cuales verdaderamente unirnos al mundo, cosas por las cuales verdaderamente hacer un acto de piedad para con la humanidad. Oiga lo que nos dice en la página 193, dice el Señor allá en la página 193 de Servicio Cristiano, que la ley de Dios constituirá el nudo de la gran lucha que origina el conflicto entre Cristo y sus ángeles por una parte y Satanás y los suyos por otra, y será una lucha decisiva para todo el mundo. Así comienza diciéndonos este párrafo, la ley de Dios, hermanos, la ley de Dios. Y dice, oiga,
hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad dentro de la organización adventista, dentro de la denominación adventista del séptimo día, dentro de la conferencia de los adventistas del séptimo día, hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad, dirigentes, los altos dirigentes, empezando por el Papa de los adventistas del séptimo día, dice, no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, como ya lo están haciendo, porque ya nos dice el Señor allá en el libro del conflicto de los siglos, por ejemplo, en la página 600, en la página 600, ya les digo la página de Apocalipsis, del conflicto de los siglos, donde como el Neil Wilson ya cumplieron esta profecía en la página 628 del conflicto de los siglos. Es una profecía cumplida dentro de la iglesia adventista cuando dijo Neil Wilson, hermanos, que eso de llamar a la iglesia católica la bestia y de llamar al Papa el anticristo era una cuestión que ellos como adventistas del séptimo día habían arrojado hace tiempo al basurero de la historia. Y oiga lo que dice la profecía. Dice, mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, oiga cómo nos dice aquí el Señor que las iglesias protestantes, incluyendo la iglesia adventista, han estado buscando el favor del mundo. Ustedes lo saben, pidiéndole personerías jurídicas a los políticos para que les den permiso de predicar el evangelio, pidiendo y haciendo toda clase de alianzas con las demás iglesias protestantes y con el papado, tratando de hacer alianzas para no hacer pactos de no agresión. Predique usted lo que quiera y predico yo lo que quiera, pero no me mencione usted a mí, ni me ataque usted a mí. Hablen ustedes allá de lo suyo, yo hablo de lo mío acá. Gocémonos y disfrutemos y robémonos el mundo. Hermanos, dice que mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Una falsa caridad que las ha cegado. Todo es bien, contemporicemos, no hay ningún problema, vamos a visitar a su santidad, reunámonos con los obispos y con los cardenales, vamos a hablar aquí acerca del aborto, vamos a hablar acerca aquí de cómo ser buenos cristianos, vamos a hablar aquí acerca de la educación, vamos a mirar los problemas de la familia, sin tocar aquellas cosas que son y están enconadas en la historia y en el mensaje final de la historia de la humanidad. Dice, se figuran los protestantes, las iglesias protestantes, todas las iglesias protestantes, se figuran que es justo pensar bien de todo mal. ¿Cómo? Es justo pensar bien de todo mal y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. ¿Se convertirán en qué? En perseguidoras. Llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno, queridos amigos. Dice, en lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. Ya tiramos al basurero de la historia eso de que la Iglesia Católica es la bestia, que el Papa es el anticristo. Eso ya es profecía cumplida, hermanos. Entonces, si eso es así, ¿qué esperamos? ¿Qué se espera? Oiga lo que sigue diciendo Servicio Cristiano. Dice que hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Toda la vida, desde el año 321, la humanidad no ha guardado sino el domingo. Esa ha sido la tradición. ¿Y qué más? Dice que recurrirán ¿a qué? A la costumbre. Todo ha sido una costumbre. Nosotros nos hemos sentido muy cómodos guardando el domingo. Dice, en favor de la institución hecha por el hombre. Y oiga lo que sigue diciendo, la parte buena, la parte rosa, la parte piadosa, la parte bondadosa, la parte de la caridad. Dice, señalarán las calamidades de tierra y mar, las tormentas, inundaciones,
terremotos y la destrucción por fuego como juicios que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como santo, hermanos. Mire lo que nos dice la Escritura aquí, que van a imponerle a la gente, a decirle al mundo que el caos que vino, el caos irreversible ecológicamente hablando, que el mundo no se va a acabar, sino que el mundo está acabado, y le van a decir que todos estos desastres, toda esta maldición, toda esta delincuencia, todo este caos que hay en el mundo, toda esta rebelión, toda esta idolatría, todo este desenfreno que hay en todas las instituciones, es por no guardar el domingo. Y todo el mundo, queridos amigos protestantes, va a decir, eso es verdad, así es, y estamos aquí porque no guardamos las leyes de Dios, y lo que les van a imponer es los falsos mandamientos de que se inventó el sistema romano papal, hermanos. Miren, una vez, nos dice la historia y nos dice el Espíritu de la profecía, una vez que estén metidos, dice, en este cuento, dice que no tendrá reversa, dice que señalarán a los pocos que guardan los mandamientos como responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo. Dice, esta falsedad es el medio que Satanás usa para entrampar a los incautos. ¿Quiénes son los incautos? Los que se dejen guiar por lo que digan y dicen sus pastores, sus engañadores, porque todavía les están rindiendo, ¿qué? Pleitesía, porque todavía, hermanos, creen que esos son los Mesías que les van a ayudar a atravesar el Jordán y los van a introducir en la Canaán celestial. ¿Por qué Dios odia a la bestia y a su imagen? ¿Por qué Dios odia al papado, hermanos? ¿Por qué dice Él que se ha reservado Él exclusivamente el momento, el instante que se ha reservado Él única y exclusivamente Él? No va a permitir que ninguna mano, no va a permitir que ningún poder humano, no va a permitir que ninguna cosa ocurra en este planeta, ningún poder terrorista ni ningún poder político haga algo contra el sistema romano papal, sino que dice que Él se va a dar, queridos amigos, ese placer, si podemos decir nosotros así, de personalmente Él destruirlo, como escrito está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. La Escritura nos dice aquí la palabra inicuo, que es la misma palabra que se usa en la Biblia, allá en el capítulo 7 del libro de Mateo, para referirse a los protestantes que están haciendo llover fuego del cielo en presencia de Dios, cuando nos dice allí en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 23, entonces les declararé a los protestantes, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad para estos perfectos desconocidos de Cristo significa lo mismo que acá el inicuo. O sea, cuando se manifieste aquel inicuo y hacedores de maldad, es la misma palabra anomían, que quiere decir falto de leyes, desprecio a las leyes, injusticia, maldad, sin ley, injustos, criminales, impíos, no sujetos a la ley de Dios, paganos, dice desorden, ilegalidad, criminalidad. Dice el Señor que le da el mismo significado, la misma definición al papado como a las iglesias protestantes, porque son exactamente lo mismo. ¿Son qué? Perseguidores de Cristo en el nombre de Dios. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué dice el Señor que se va a tomar Él exclusivamente este momento para que hasta el día de su venida subsista el sistema romano papal y Él, nos dice, lo mate con el espíritu de su boca y destruya todo lo que es ese sistema con el resplandor de su venida? Eso es lo que nos dice la Escritura, hermanos, y eso es lo que nosotros debemos de estar en esta hora apercibidos y ayudarle al Señor en la proclamación, en el desenmascaramiento de estos poderes, del sistema
romano papal y del protestantismo apóstata, de todas las iglesias protestantes, cristianas o evangélicas, de todas las denominaciones, de todos los colores y creencias, de toda clase de doctrinas y de toda clase de engaños y de mentiras, porque están llevando a la gente a la rebelión, están llevando a la gente a que no crean en el mensaje, están frenando a la gente para que no se vaya, están dándole un sonido incierto a la trompeta para esta hora, y nos dice el Señor en Apocalipsis, capítulo 19, en el versículo 20, nos dice que la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella, de la bestia del papado, dice las señales con las cuales había engañado. ¿Engañado a quién? A los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es la misma sentencia, hermanos, la misma sentencia que el Señor nos dice allá en el libro de Mateo, en el capítulo 11, parafraseando la hermana White, eso de Review and Herald de agosto 1 de 1893, cuando habla de la iglesia adventista, que serás que abatida hasta dónde, hasta el infierno, hasta el Hades. ¿A dónde es el Hades? Dice aquí, el lago de fuego que arde con azufre, hermano. Esa es la misma sentencia que el Señor le va a dar a Satanás, la misma historia. Todos van a terminar, los tres poderes enemigos de Dios, porque ustedes saben que los tres poderes, el papado es un perseguidor de Cristo en el nombre de Dios. Ustedes saben que todas las iglesias protestantes, todas las iglesias cristianas y evangélicas son perseguidoras de Cristo en el nombre de Dios. Y ustedes saben, hermanos, que el diablo, Satanás, es un perseguidor de Cristo en el nombre de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia y el espíritu de la profecía. Y nos dice entonces allá en el capítulo 21 de Apocalipsis que el diablo que los engañaba a todo el mundo, y se fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso es lo que nos dice el Señor. Mire, el Señor le lanza la amenaza a los que quieran ir en pos del poder romano papal, y el Señor le lanza la amenaza a los que quieran permanecer compartiendo los pecados y también queriendo ser parte de las plagas que Él va a derramar sobre esos sistemas, a todos los que quieran permanecer allí. Es solemne el mensaje final de la historia de la humanidad. Nosotros no estamos ni medio despiertos, como dice el Señor en su revelación y en su palabra, que si estuviéramos medio despiertos, podríamos entender y comprender lo que son y la terribleza de estos mensajes, de este mensaje, del primero, del segundo y ahora del tercero. Por eso el Señor nos dice allá en el libro de en el libro de Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, en la página 303 en español y 337 en inglés, dice, hombres y mujeres están en las últimas horas de prueba y aún son descuidados y estúpidos, y los pastores no tienen poder para despertarlos. Ellos mismos están dormidos, predicadores dormidos, predicando a un pueblo durmiente. Eso es lo que nos dice el Señor, y eso es lo que estamos viendo, y eso es lo que se está viviendo, y eso es lo que la profecía, la parábola profética de las 10 vírgenes nos dice, hermano, que en esta hora aciaga de la humanidad, nos dice que todas las iglesias están dormidas, hermanos. Y usted sabe que la palabra durmieron allí es la palabra ekateudón en griego, y de ahí viene la palabra koimeterion, que quiere decir dormitorio y que quiere decir cementerio. Es decir, que estas iglesias no solamente están dormidas, como dice el Señor en su revelación, en su palabra allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, cuando nos dice que los muertos nada saben y que la muerte es un sueño. Nos dice el Señor, hermanos, que estas iglesias y estos miembros y estos pastores, dice que no solamente están dormidos, sino que están, ¿qué? Muertos, y que antes de ser despertados,
antes de ser despertados, dice el Señor allá en Efesios capítulo 5, versículo 14, que antes de ser despertados necesitamos ser resucitados a una experiencia de vida, a una experiencia, hermanos, de vivir una realidad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida verdaderamente cristiana en esta hora final. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que nos dice el Señor allí en Efesios capítulo 5, versículo 14, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Eso es lo que nos dice el Señor, despertarlos, hermanos, porque los tienen a los miembros de la iglesia, los tienen aletargados, hipnotizados, con sermones ecuanílicos. Ustedes saben que el ecuanil era en tiempos pasados una droga somnífera, una droga para adormecer, para adormilar la gente que tenía tensiones, estreses y todas estas cosas. El ecuanil era una droga, hermanos, que le daban a la gente para relajarla, para dormirla, para hacerla insensible a la realidad de la vida. Esos son los sermones, esos son los mensajes, esas son las predicaciones que se están dando en las iglesias protestantes del mundo entero para tener a la gente como a la gente adormilada, hermanos. Y por eso nos dice el Señor también en su revelación y en su palabra que están viviendo es una experiencia tanasopráctica. Ustedes saben que la tanasopraxia es un arte para maquillar a los muertos, para hacerlos sociables. Esa es la tanatopraxia. La tanatopraxia es el arte de maquillar a los muertos y hacerlos sociables. Así que eso es lo que está ocurriendo en las iglesias. Están practicando y viviendo una tanatopraxia para vivir una vida aparentemente cristiana, pero en realidad es una vida cristiana despojada de todo lo que es la vida y de todo lo que es la existencia en el Señor Jesucristo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y por eso el diablo está muy interesado, hermanos, en que se hable, en que se diga, en que se predique, en que se alabe y se le dé gloria al Señor Jesucristo con aplausos, con bulla y con escándalo y con rumbas y con música inspirada por él satánica, hermanos, para que la gente se olvide de todo lo que tiene que ver con la realidad del mensaje del tercer ángel. Oiga lo que nos dice el Señor en Evangelismo, página 171. Satanás ha ideado un estado de cosas por el cual la proclamación del mensaje del tercer ángel será detenida. El estado de cosas que el diablo se ha inventado y que se ha ingeniado para que el mensaje del tercer ángel no se dé, sea detenido, sea retrasado y sea retardado para que venga la eternidad y millones más de los que estaban presupuestados se pierdan, no nos la imaginamos, queridos amigos. Y dice el Señor que toda esa sangre que se va a perder si nosotros no proclamamos el mensaje, no vivimos a la altura de las exigencias del mensaje para esta hora, dice que esa sangre se nos cargará a nuestra cuenta. Y por eso sigue diciendo el Señor allí en la página 171 de Evangelismo, debemos precavernos de sus planes y métodos. No debe suavizarse el tono de la verdad, no debe disimularse el mensaje para este tiempo, como muchos que están tratando de disimularlo, hermanos. ¿Hablando de qué? Hablando, hermanos, de pura filosofía intelectual, como los que hablan y proclaman que el mensaje del tercer ángel, hermanos, es la obra médico-misionera, que el mensaje del tercer ángel es la reforma pro salud. Esos, queridos hermanos, están totalmente, como dice el Señor, desenchufados, están totalmente anacrónicos en la historia, están exactamente como los que creen que la iglesia adventista nunca será Babilonia, y están allá estacionados y estáticos en 1893, en la página 50 de Testimonios para los Ministros, donde dice el Señor que en la actualidad la iglesia adventista es la única que está proclamando al mundo el mensaje verdadero a la humanidad. Están allí, están anacrónicos,
Ellos creen que la historia es estática, pero la historia no es estática, hermanos. El Señor nos dice es que lo que fue es historia, que el pasado es historia, que el presente es pasado y que lo que viene es una realidad mental y que practicando es y que será probado todo lo que no se ha visto. Dice allí en la página 88 de Consejo sobre el Régimen Alimenticio que la reforma pro salud se halla tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como el brazo con el cuerpo, pero el brazo no puede tomar el mensaje del cuerpo. La proclamación del mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo es la preocupación básica de nuestra obra. El mensaje ha de ser proclamado con un fuerte clamor y ha de ir a todo el mundo. Dice, la presentación de los principios de la salud deben unirse con este mensaje, pero en ninguna forma debe ser independiente de él y de ninguna manera ocupar su lugar. Es lo que nos dice el Señor. Y dice, la reforma pro salud está estrechamente relacionada con la obra del tercer ángel y sin embargo no es el mensaje, hermanos. La reforma pro salud no es el mensaje. Dice, nuestros predicadores deben enseñar la reforma pro salud y sin embargo no deben hacer de ella el tema principal en lugar del mensaje. Dice, su lugar está entre los asuntos que hacen la obra preparatoria para hacer frente a los sucesos presentados por el mensaje. Es decir, la reforma pro salud dice que hace parte de ¿qué? De la obra de preparación. La obra de preparación, el mensaje del primer ángel cuando dice el Señor, darle gloria, allí es que nos dice el Señor que entra y encaja la obra de el mensaje de la reforma pro salud. Así que nos dice claro el Señor que antes que la obra, antes que el mensaje de reforma pro salud, dice que ha de darse el mensaje del tercer ángel y que cuando ese mensaje se dé y la atención del pueblo sea llamada a los mandamientos de Dios, entonces dice que entrará la reforma pro salud como una cuña de entrada para que la gente acepte todo lo que es el plan de salvación, como escrito está allí en la página 87 del Consejo sobre el Régimen Alimenticio, dice, la reforma pro salud, según me fue mostrado, es una parte del mensaje del tercer ángel y se halla tan estrechamente relacionado con él como el brazo y la mano lo están. Dice, los pastores y los miembros de la iglesia deben actuar de concierto. Los hijos de Dios no están preparados para el fuerte clamor del tercer ángel. Tienen una obra que realizar en favor de sí mismos que no pueden dejar que Dios la haga, es lo que nos dice el Señor. O como muchos citan allá en la página 144 de Ministerio de la Bondad, citan una cita desfasada, totalmente desubicada, totalmente fuera de su contexto. Citan la cita de la página 144 de Ministerio de la Bondad cuando dicen que mi corazón se entristece, dice la hermana White, cuando mira nuestras iglesias que debieran relacionarse de corazón, alma y práctica con la obra médico-misionera. Y dice ella, quiero deciros que pronto no habrá obra que se pueda hacer en los ramos ministeriales, sino la obra médico-misionera. Allá en el libro de Consejos sobre Salud, en la página 534, está un poco más ampliado esto para entenderlo. Dice el Señor aquí, hermanos, de que no es solo la obra médico-misionera la que debe hacerse en los últimos días, como dicen algunos, que son los abogados y los defensores de la obra médico-misionera, de la obra de la salud. No, dice aquí que quiero decirles que no habrá pronto obra que se pueda hacer en los ramos ministeriales, sino la obra médico-misionera. Y dice, la obra de un ministro es ministrar. Nuestros ministros han de trabajar de acuerdo con el plan evangélico de ministrar. Dice, nunca seréis médicos misioneros según el orden evangélico hasta que mostréis un interés decidido en la obra médico-misionera, el evangelio de la salud y de la bendición y de la fortaleza. Nos está diciendo el Señor en las iglesias, hermanos, no en el mundo. Nos dice el Señor todo lo
contrario, como escrito está ya en el libro de Primeros Escritos, la visión que el Señor le dio a la hermana Guay, allá en la página 33, hablándonos ella de la proclamación final, cómo ella se ve participando en la proclamación final del mensaje del tercer ángel. Y dice ella en esta visión que se le dio en la página 33 de Primeros Escritos, vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. ¿A qué se debe, hermanos? Pues al conflicto final entre el sábado y el domingo, al mensaje que hay que darle a la gente para que pueda realmente saber y conocer y tener la oportunidad de tomar decisiones sabias de si es sábado o es domingo. Dice, no han rechazado estos hijos que no reconocen, dice, no han rechazado la luz referente a Él, porque no se les ha presentado, no se ha proclamado al mundo con el fuerte clamor que el Señor dice que debe ser dado. Dice, y al empezar el tiempo de angustia, dice que no es el tiempo de angustia final, sino dice el tiempo previo de angustia en el que estamos ahora. Dice, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Oiga, cuando los hijos fieles de Dios se levanten a proclamar el sábado, dice, esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales. ¿Quiénes se van a enfurecer, hermanos, cuando salga un pueblo, un remanente, un poquito de gente, una minoría a proclamar, como dice aquí, el sábado plenamente, hermanos? Dice que las iglesias protestantes, todas, incluyendo la iglesia adventista, se van a enfurecer, pues no pueden refutar la verdad sabática. Y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros, queridos hermanos. Dice que lo grave, lo que nosotros no debemos temer es a la persecución. El Señor dice que no debemos temer la persecución, que lo que debemos temer es que no nos persigan. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Cuando todo esté, dice que amable y agradable y seamos bienvenidos y considerados miembros reputados dentro de las iglesias y dentro de las organizaciones, dice que eso será un mal síntoma. Aquí nos está diciendo, hermanos, que es al empezar el tiempo de angustia. No le vaya a preguntar usted al pastor en su iglesia quiénes son los adventistas nominales aquí, porque lo van a llevar al pasado, lo van a llevar a 1844. Y en la página 67 nos dice el Señor de Mensajes Selectos, tomo 1, que los adventistas nominales no son, hermanos, en la página 67 de Mensajes Selectos, tomo 1, nos dice que para poder entender este espíritu de la profecía tenemos que considerar dos cosas. Página 65 de Mensajes Selectos, tomo 1, nos dice que debemos tener en cuenta dos cosas para poder entender y enchufarnos con el momento histórico. Dice, entender que debemos conocer el tiempo y el lugar. Tiempo y lugar. ¿Quiénes son entonces aquí los adventistas nominales? Queridos amigos, los que están en la nómina. Vaya al diccionario de la lengua española y busque lo que quiere decir nominal. Nominal quiere decir perteneciente al nombre, que tiene nombre de una cosa y le falta la realidad de ella en todo o en parte. Eso es lo que dice el diccionario de la lengua española, de nominal, que pertenece solo a nombre. Tiene el nombre, pero dice que no son, que tienen nombre de una cosa y le falta la realidad de ella en todo o en parte. Eso es nominal. Así que no son los adventistas del séptimo día a los adventistas que guardaban el domingo, no son los adventistas del primer día. No, aquí nos están diciendo los que están en la nómina. Los nominales son los que están en la nómina, los que están en el registro de la membresía, los que forman parte y apoyan con recursos y su influencia a la denominación, llámese como se llame. Dice que son cristianos profesos, más teóricos que de práctica. Así que los adventistas nominales aquí en la página 33 de Primeros Escritos y en la página 261, cuando el Señor dice que
antes de que caigan las plagas también, Él va a llamar a los pastores y a la gente, los va a invitar a salir de esas iglesias adventistas y de las iglesias caídas, y dice que van a recibir gustosamente la verdad. Esos adventistas aquí no son quienes eran, sino quienes son y quienes serán. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el Señor nos dice que al empezar el tiempo de angustia, la visión profética, el pueblo de Dios, los fieles al Señor, van a salir ¿a qué? Van a salir, hermanos, a predicar y a proclamar el sábado decididamente, sin miedo, hermanos, porque el Espíritu Santo dice que tomará a su pueblo, no las palabras que ellos quieran hablar, sino las que el Espíritu les inspire. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Dice que cuando esto ocurra, todas las iglesias, empezando por el papado y todas las iglesias protestantes, incluyendo también, dice, a los adventistas nominales, se van ¿a qué? A enfurecer, porque están yendo en contra del sistema, están yendo en contra de las leyes de la iglesia y están yendo en contra de las leyes del Estado que se va a imponer. ¿Por qué Dios odia al papado, hermanos? ¿Por qué Dios odia a todas las iglesias cristianas? El Señor nos dice que odia al papado porque es el misterio de la iniquidad, y nos dice que Él odia al papado porque han usurpado el trono de Dios. Allá en la página 54 del conflicto de los siglos, vamos a leer rápidamente para que terminemos esta parte. Nos dice el Señor que en la página 54 del conflicto de los siglos, en el párrafo 2, dice que Satanás se había esforzado una vez para hacer transigir a Cristo. Dice, vino a donde estaba el Hijo de Dios en el desierto para tentarle y mostrarle todos los reinos del mundo y su gloria. Ofreció entregárselo todo con tal que reconociera la supremacía del príncipe de las tinieblas. Cristo reprendió al presuntuoso tentador y le obligó a marcharse, pero al presentar las mismas tentaciones a los hombres, Satanás obtiene más éxito. A fin de asegurarse honores y ganancias mundanas, la iglesia fue inducida a buscar el favor y el apoyo de los grandes de la tierra, y habiendo rechazado de esta manera a Cristo, tuvo que someterse al representante de Satanás, al obispo de Roma. Entonces nos dice aquí el Señor que el misterio de la iniquidad, Dios odia al papado. ¿Por qué? Porque es un suplantador, porque es un impostor, porque es un farsante, como nos lo dice allá en el libro de Conflicto de los Siglos, en la página 55, hermanos, nos dice que para obtener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos, los hombres, ignoren las santas escrituras. El papado le quitó la Biblia al pueblo. Esta humanidad tiene 1260 años de atraso, no solamente en las ciencias y en las artes, sino en el conocimiento de Dios y en la comprensión de los temas de la salvación y del tiempo del fin. Dice, la Biblia ensalza a Dios y coloca a los hombres seres finitos en su verdadero sitio. Por consiguiente hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. El papado le quitó la Biblia a la gente y el protestantismo dice que se la devolvió, pero queridos hermanos, al igual que el papado, no le permite a la gente que la crea y que la viva según los dictados de su corazón y de su conciencia. Y dice que es exactamente lo mismo. Prohibirle a la gente que lea y entienda la Biblia, dice que es igual a destruirla, a hacer de la Biblia un libro que debe ser raído de la faz de la tierra. Dice, no se permitía a la gente que la leyese, que la tuviese en sus casas, y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. La misma cosa que ha hecho el protestantismo, hermanos. El protestantismo, la gente no puede hacer ni creer. ¿Qué problema
La gente llega voluntariamente a las iglesias, llega gustosamente a las iglesias, pero qué problema para salirse de las iglesias, hermanos. La gente llega voluntariamente a las iglesias, pero no puede irse voluntariamente de ellas, no puede hacer su vida como la gente quiere o ve que Dios lo ordena. La gente, queridos amigos, ha quedado prácticamente entrampada, engañada y, como dice el Señor, amarrada a las al carro de Satanás. Por eso odia el Señor al sistema romano papal. Así que el Señor nos dice que el papado lo que hizo fue derribar no solamente el culto a Jesús, como dice allá en el libro de Daniel, en el capítulo 8, ahí ese capítulo de Daniel 8, hermanos, nos está hablando por qué es que Dios odia al sistema romano papal. Ahí el Señor nos dice por qué es que él odia al sistema romano papal. En el versículo 11 dice que se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y dice, por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces el Señor nos dice aquí, hermanos, que este papado, este sistema romano papal que ha hecho, dice que se ha engrandecido contra el príncipe de los ejércitos. ¿Y qué más ha hecho? Dice que echó por tierra, ¿qué? El santuario celestial. ¿Y se puso qué? Él, como dice el Señor allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, que se sentó él en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios para poner la oreja, para oír los pecados del mundo y para decir, yo te perdono, yo te absuelvo, yo soy Dios, tengo poder de Dios, tengo autoridad de Dios para perdonar pecados. Por eso es que Dios odia al sistema romano papal. Y dice más el Señor, que usa engaños y mentiras y armas que el cielo nunca va a usar, como es el engaño, la lisonja, la mentira y la sagacidad. Allí mismo en el capítulo 8 de Daniel, versículo 25, dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Oiga, se levantaría contra el príncipe de los príncipes, príncipe con mayúscula de los príncipes, Cristo Jesús. Y dice aquí que, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Y cómo engañó al mundo el sistema romano papal? Escrito está en el libro de Daniel, en el capítulo 11, nos dice allí la obra del sistema romano papal, dice que del Dios, versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, del Dios con mayúscula de sus padres, es decir, de los hijos de los apóstoles de Cristo y de los que vinieron más, dice, del Dios de ellos no hace caso, ni del amor de las mujeres, porque introdujo el celibato, aborreció a la mujer, la considera como el enemigo número 1 del sacerdocio del clero romano papal. Dice, ni respetará a Dios chiquito, no respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice, mas honrará en su lugar al Dios con minúscula de las fortalezas, es decir, al Dios Sol, a Baal, a Mitra, a Satanás. Dice, Dios que sus padres no conocieron. Dice, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. ¿Cómo adornan todos esos muñecos, todas esas muñecas? Y dice en el versículo 39 que con un Dios ajeno. ¿Cuál es ese Dios ajeno? El Dios Sol, el Dios Ra, el Dios Baal, el Dios Mitra, el Dios pagano. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra, queridos amigos. Amén. Y nos dice al final de ese capítulo que llegará a su fin y no tendrá quien le ayuda, no habrá abogado que defienda su causa, porque el Señor dice que es Él quien personalmente quiere darse ese placer, ese gusto, ese instante, ese momento de destruir a aquel que ha hecho perder multitudes de hombres y de mujeres, y que al igual que el sistema romano papal que se le unirá, hará que millones de hombres y de seres se pierdan, porque en esta hora final, hermanos, las iglesias protestantes, como escrito está allá en el libro de Maranata, en la página 292, en la página 292 y 269, dice que en esta hora final, para lo único que van a servir todas las iglesias es para que millones y millones de hombres y de mujeres
se pierdan. Eso es lo que escrito está, hermanos. Dice que la gente se va a volver contra los pastores con acervo odio, los que ahora los aman, les rinden pleitesía, los enriquecen, los llenan de honores, de pompa, de alabanza, de toda clase de loas y de toda clase de lisonjas. Dice que ahora los van a llegar a ¿qué? A odiar cuando se ven perdidos. ¿Por qué? Porque nos dijiste que el mundo entero se iba a convertir y clamaste paz, paz, para disipar nuestros temores, como les están hablando ahora, hermanos, calmándole la conciencia a la gente. Nada nos enseñantes acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ellos los tildaba de fanáticos y malvados que querían nuestra ruina. Pero vi que los pastores no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que los de sus feligreses. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Millones de hombres y mujeres que van a cambiar un puesto, ¿sí? En 5 minutos. De hombres que van a perderse porque prefirieron cambiar, ¿qué? Cambiar, hermanos, a Cristo por un puesto en la iglesia. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que Dios odia al papado por todo eso y a las iglesias protestantes por todo eso, hermanos. ¿Por qué? Porque teniendo toda la luz y la revelación, rechazaron el mensaje. Terminamos entonces leyendo aquí en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, capítulo 23, hermanos. Jeremías, capítulo 23. ¿Por qué Dios odia tanto a las iglesias cristianas y por qué Dios odia tanto al sistema romano papal? Y primero, la amenaza allí es solo a los adoradores, solo a los miembros, hermanos, que se dejen, que sigan en el culto y la adoración al papado y al protestantismo, guardándoles el domingo a ellos. Entonces, si Dios lanza esa amenaza a los feligreses, entonces, hermanos, ¿a dónde irán a parar los dirigentes? ¿A dónde irán a parar todas las instituciones? Porque las instituciones no son paredes, las instituciones no son ladrillo, cemento, las instituciones no piensan, son los hombres que han estado guiando y dirigiendo todo ese culto de alabanza y a Satanás y sosteniendo todo ese ritual diabólico. En la página, en Jeremías 23:16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón le dicen, no vendrá mal sobre ti. Es lo que le están diciendo a la gente obstinada en su pecado y en su maldad. Y allí mismo en el capítulo 7 del libro de Jeremías, dice el Señor a todo el mundo cristiano que no fíen en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, hermanos, porque todo eso, al igual que este templo de Jehová en el año 586 antes de Cristo, dice que será sometido y sumido en irremisible ruina y no quedará piedra sobre piedra. Y allí mismo, en el libro de Jeremías, para que terminemos en la página, en el capítulo 15, en el versículo 5 y 6, oigan esta terrible cita, hermanos, dice, porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás, por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermanos, el Señor está cansado de arrepentirse, de hacernos el daño. Y como dice el apóstol Pedro allá en segunda de Pedro 3:10, dice que no somos nosotros los que estamos esperando a Cristo, sino que es Cristo el que está esperando que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, para que ninguno perezca. Que el Señor nos permita entender todo esto y salirle, hermanos, porque estamos en tiempos de cosecha y en cualquier momento nuestra vida se terminará. Quiero desearles una buena noche, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude en todas las cosas que tienen que ver, hermanos, con la incorporación de estos mensajes en nuestra vida y en ayudarle a Dios a proclamarlo, porque dice que Él está listo
a perdonar nuestros pecados, pero que también Él quiere que nosotros le cooperemos a Él, que cooperemos con Él, parando de pecar, no como enseñan los de la iglesia, pare de sufrir. El Señor no nos dice pare de sufrir, el Señor lo que quiere es que paremos de pecar. Cuando paremos de pecar, pararemos de sufrir, dejaremos de sufrir. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Les deseo una buena y feliz noche. Les habló Jorge Luis Garay desde Colombia. Pueden ver nuestros programas en YouTube. Escrito está con Jorge Luis Garay, 250 programas sobre este tema, pero para el mundo. Una buena noche. Padre nuestro, gracias te damos por esta hora terrible de la humanidad, pero más terrible y desesperada para nosotros, como dices tú. El mensaje del tercer ángel es un mensaje de la desesperada condición nuestra, porque hemos rechazado el primero, que es todo lo que tiene que ver con nuestra preparación. Por lo tanto, si rechazamos el primero, nuestra mente estará totalmente en tinieblas y no nos beneficiaremos del mensaje del segundo, que es el mensaje de libertad. Y mucho menos nos vamos a beneficiar del tercero, que es el mensaje que nos introduce en el lugar santísimo del santuario celestial por la fe, en donde solo Cristo es nuestro pastor, en donde solo Cristo es nuestro sumo sacerdote, en donde solo Cristo es nuestro todo en todos, por todos y para todos. Te suplicamos pues, Padre, que tengas misericordia de nosotros, que nos uses para tu gloria y que nos ayudes a modelar y a perfeccionar una vida que solo te agrade a ti. Te lo rogamos, te lo suplicamos todo en el nombre de nuestro amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.